el colegio y una filosofía para la vida, un acercamiento pedagógico para comprender la riqueza filosófica de la cotidianidad en las aulas y el papel de la duda, la pregunta y el pensamiento en la comprensión de sus conflictos emergentes. Planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Cómo desarrollar procesos de aprendizaje de la filosofía en los estudiantes del grado 11 del Colegio Fe, Alegría y La Paz, que les permita comprender y asumir los problemas de la vida cotidiana. Bien, un poco esta pregunta surge en torno a una preocupación que debería ser de la filosofía toda, de la filosofía entera, pero que termina encontrando solo lugar en una filosofía, y es en la filosofía de la educación. Y este problema tiene que ver con la relación que tiene la filosofía con el entorno, con la realidad de los estudiantes, con esa lejanía que suele haber entre el despliegue del pensamiento filosófico y el despliegue de la vida cotidiana. Frente a todas estas necesidades, frente a una filosofía un poco esotérica que se aleja y se distancia de las preocupaciones de la gente del común, pues un poco surge esta pregunta y surgen estos problemas. Bien, y frente a esta situación en la que ni los planteamientos ni las preocupaciones de la filosofía se acercan ni conversan con las realidades de los educandos para este caso, pues surge precisamente la pregunta de cómo hacer que la filosofía le diga algo a los estudiantes, cómo hacer que la filosofía encuentre un sentido, como lo llamaría Cerletti, y nosotros lo entenderíamos un poco en términos de utilidad dentro de su vida cotidiana, dentro de las problemáticas que acaecen en el día a día. Bien, objetivos. El objetivo general es comprender y explicitar los resultados académicos de un proceso de enseñanza de filosofía basado en la implementación de planes de clase y otras estrategias pedagógicas orientadas a que los estudiantes del grado 11 del Colegio Fe, Alegría y La Paz desarrollen procesos de aprendizaje que les permita articular y aplicar a la filosofía a los problemas de su contexto social. Objetivos específicos: comprender a través de la voz de los alumnos de qué manera entienden y visualizan la filosofía, qué esperan y qué necesitan de ella para sus vidas. Centrar los contenidos y los aprendizajes de la materia en las realidades y necesidades contextuales de los educandos, y realizar un análisis reflexivo sobre los elementos que arroje el proceso educativo e investigativo que permite una comprensión más profunda tanto del problema como del proceso mismo. Bien, marco teórico. Para empezar, hay que decir que son tres las categorías fundamentales que explora este marco teórico. La primera categoría es la categoría utilidad-sentido, la segunda es la filosofía contextual y la tercera es la pregunta. Hay que decir también que estas categorías se engloban o se enmarcan dentro de una vocación de la filosofía que distingue Walter Cohen en su texto En la búsqueda de nuevos sentidos. Él allí distingue cuatro vocaciones de la filosofía. Una primera, que no se preocupa por las consecuencias de sus pensamientos; una segunda, que le interesa conservar todo como está; una tercera, que busca transformar la situación, el mundo presente; y una cuarta, que busca sentar bases para que tal transformación no sea posible. Walter Cohen se inscribe dentro de esa tercera vocación, dentro de una vocación transformadora, y dentro de esa vocación también se inscribe todo este trabajo investigativo y mi proceso de práctica también. Y dentro de esta vocación también pues tiene cabida las categorías de las que hablo. Yo tomo dos autores y una fuente para desarrollar estas tres categorías. No hay uno de cabecera. Los dos autores son, por un lado, Paulo Freire, también tenemos a Alejandro Cerletti, y Las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la filosofía en la educación media, que es un texto del Ministerio de Educación. Bueno, como decía, no hay un autor de cabecera para cada categoría, porque finalmente los tres resultan reelaborando a su manera pues las tres categorías, ¿cierto? Entonces tenemos un Alejandro Cerletti que habla específicamente, o que un poco es quien más habla de ese concepto utilidad, sentido de la filosofía, de no entender la utilidad en términos utilitaristas precisamente, sino en términos de sentido, de qué sentido le damos a la filosofía y de qué sentido tiene la filosofía en nuestra vida. Pero Freire también nos va a hablar un poco de eso, y especialmente las orientaciones pedagógicas. De hecho, un fragmento importante que se toma en el trabajo es el siguiente: en relación con la formación integral de la persona, a la filosofía le corresponde la tarea de promover el desarrollo del pensamiento crítico como competencia para pensar autónomamente, impulsar la comunicación como una forma privilegiada de interacción social.
Estos problemas deben ponerse en relación con situaciones reales de nuestra sociedad, tales como la violencia, las formas de dogmatismo religioso, ideológico y político, la violación de los derechos humanos, la intolerancia ética y política, la indiferencia frente a las experiencias que plantea la formación ciudadana. Frente a la filosofía contextual como segunda categoría, las mismas orientaciones también dice que la filosofía es un trabajo de crítica que permite al estudiante pensar su situación y analizar mejor el contexto al que pertenece, así como proyectar su acción personal y social sobre el mundo. Y frente a ambas, frente al sentido y frente a la necesidad de contextualizar, Alejandro Cerletti nos va a decir también que es necesario situar la filosofía en relación con las condiciones de su tiempo, y esas condiciones son finalmente las que definen, entre otras cosas, el horizonte de significación de la pregunta por la utilidad, o como decimos, por el sentido de la filosofía. Allí se relacionan nuevamente estas dos categorías. Y Freire, pues que también constantemente nos hablaba de la necesidad de hacer una filosofía situada con unas coordenadas temporales y espaciales claras, pues también nos va a hablar sobre el sentido, no solo de la filosofía contextual, sino del sentido. Cuando nos dice que tenemos el derecho y el deber de cambiar el mundo, lo que sí no es posible es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin una utopía y sin un proyecto, ¿cierto? Ahí se habla pues nuevamente del sentido que para Freire tiene la educación y un poco la filosofía en este caso, y es la transformación del entorno. Y bueno, frente a la pregunta, pues tanto en las orientaciones pedagógicas como en Freire, como en Cerletti, hay de hecho partes especiales para tratar el tema de la pregunta. Y en la metodología para este proyecto es de un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Pues porque lo que permite precisamente el enfoque cualitativo es una comprensión profunda que posibilite tanto al investigador como al sujeto participante ser consciente de su situación, tener un panorama más claro de sus problemáticas y ser capaz, como sujeto agente, de generar acciones conscientes que contribuyan a la solución del problema encontrado. Eso un poco parafraseando a Sampieri. Bien, ¿qué busca? Que además también porque la investigación cualitativa, pues porque precisamente lo que se busca en este trabajo es comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, que eso siempre va a ser importante. Allí nuevamente están como las palabras de Sampieri. Y finalmente pues también se busca aportar insumos y elementos valiosos a la hora de comprender un fenómeno. O sea, la idea no hay una pretensión estadística, una pretensión de encontrar alguna ley general en este estudio, sino más bien comprender un fenómeno y captar la complejidad de una realidad determinada, una realidad social determinada, a través de las miradas, las narrativas, las experiencias, las vivencias, los pensamientos y las necesidades de quienes, digamos para este caso, pues son los educandos con quienes trabajé, ¿cierto? Y que son pues las personas que significan y sí, son las personas que significan habitando el aula, significan el aula habitándola más bien, a través de sus caracteres identitarios. Bueno, ya en términos de llevarlo a la práctica, de qué pasó con la metodología en el marco de toda mi práctica, hay que decir, inicialmente estaban planteadas 5 etapas de la metodología. Una etapa cero llamada muestreo, después del muestreo se pensaba consolidar un grupo de trabajo, con ese grupo de trabajo la idea era pues trabajar, realizar algunas entrevistas y finalmente construir un documento, ya fuera colectivo o individual, ya fuera que diera cuenta de lo que había sido el proceso trabajando como grupo focal o pues sobre algún tema que ellos quisiesen. Finalmente, dado el tema de la pandemia y la imposibilidad pues como de trabajar continuamente, y bueno, y toda una falta de regularidad de clases que viene expreso en los diarios de campo, finalmente solo se puede hacer hasta el muestreo. Sobre el muestreo hay varias cosas interesantes y conclusiones valiosas que sacar, y es que si bien no se desarrolló toda la metodología, el muestreo arrojó luces suficientes para apuntalar algunas respuestas a la pregunta de este proyecto de investigación, ¿cierto? Fueron múltiples los temas. El muestreo básicamente lo que buscaba era encontrar nuevos temas sobre la filosofía, sobre que los estudiantes pensaran que la filosofía debería hablar, pero que la filosofía no tuviese muy en cuenta. Y bueno, temas interesantes salieron como el abuso intrafamiliar, ¿cierto? ¿Qué nos dice la filosofía sobre la familia y el abuso intrafamiliar? El asesinato sistemático a líderes sociales, una filosofía del deporte, ¿qué pasa con las ideas que circulan a través del deporte? Me preguntaba un estudiante. ¿Qué nos dice la filosofía sobre los sentimientos? Más allá de descartarlos por no ser una fuente confiable
de información o de conocimiento. Otros también lo relacionaban con temas actuales. Digamos, para este caso algunos preguntaban qué nos dice la filosofía sobre el COVID, sobre esta pandemia, sobre el confinamiento, sobre la necesidad de llevar las clases por medios virtuales. Y eso me parece interesante porque era unos primeros inicios de los estudiantes tratando de colocar a la filosofía, interlocutar con su realidad, pero también demostraba que sí era posible hacer lecturas filosóficas acerca de los temas recurrentes de la vida cotidiana. Incluso sobre lo que pasaba en un aula, en algún momento se llegó a dar la expulsión de un estudiante y lo que hicimos fue relacionar el juicio de Sócrates con la expulsión de Brian, ¿cierto? Y sin duda haciendo un ejercicio reflexivo sobre los diarios de campo, pues me daba cuenta de que cosas así funcionaban y que permitían acercar a la filosofía con los estudiantes. Las demás etapas de la metodología no pudieron realizarse por lo que ya expliqué, pero un poco a manera de ejercicio compensatorio y con la sugerencia de mi asesor de práctica realicé un ejercicio investigativo, realicé un ejercicio reflexivo sobre mis diarios de campo. Entonces lo que hice fue regresar a mis diarios de campo, a todos los que había escrito, desde el primero hasta el último, leerlos, tratar de ser reflexivo, tratar de hacerle análisis, tratar de ser crítico sobre ellos mismos, tratar un poco de salirme y pues hacer un ejercicio casi que se quiere fenomenológico, aunque es sumamente difícil, pero se hizo el ejercicio y creo que también arrojó insumos sumamente valiosos. Eso ya más de cara un poco como a mi proceso formativo, pero también de cara a las estrategias que han funcionado. Yo creo que se han confirmado varias hipótesis con las estrategias que se han planteado en esta investigación. La primera es que claramente sí hay una ruptura, sí hay un alejamiento entre el despliegue del pensamiento filosófico y de las preocupaciones que atañen a la filosofía y entre las preocupaciones que acaecen en el día a día de todos los estudiantes y de las personas. Permitió confirmar también que si bien está esta brecha, pues puede romperse y basta solo encontrar los medios. Ese medio predilecto, el que encontramos por lo menos para este proyecto investigativo, fue la pregunta. La pregunta como herramienta para sembrar el ejercicio de la filosofía en el marco del filosofar. Y otra hipótesis que se confirman son precisamente esa diferenciación que hace Walter Kohan entre filosofía y el filosofar. No entenderlas por separado, pero también no limitar la filosofía solo a una, aunque puede ser muy vasta y amplia bibliografía o literatura filosófica, sino entender la filosofía ligada al filosofar, es decir, la filosofía como ejercicio práctico en la medida que es un ejercicio del pensar. Y en esa medida pues también se comprueba que sí se puede generar cercanías entre la filosofía y la vida cotidiana, que no es un vacío insondable, que lo que ha faltado es un poco trabajar sobre ello. Bien, dentro de esta metodología también se han aplicado como otros instrumentos interesantes, por ejemplo a las formas de evaluar, buscar otras formas de evaluar. Entonces romper el clásico esquema, ya sea de la pregunta abierta, a veces engorrosa, o romper el clásico esquema todavía más clásico y más limitado de la pregunta con opción múltiple, sino proponer un tipo de evaluación jugada, ¿cierto? Por ejemplo, en una primera experiencia desarrollamos una evaluación llamada un stop filosófico, ¿cierto? El típico juego del stop, pero con conceptos filosóficos, y funcionó, y creo que logró aprendizajes importantes dentro de los educandos. Y el segundo elemento fue una evaluación en Kahoot, que es una plataforma virtual, un poco tipo ¿Quién quiere ser millonario?, en la que todos, digamos, un poco compiten por quien responda mejor y en mejor tiempo. Y bueno, digamos, más allá de las críticas que uno pueda plantearle a la competencia, lo cierto es que en términos de aprendizaje, todos aprobaron muy bien la evaluación, y en términos de sentimientos, diría yo, fue una clase sumamente amena. Se desdibujó completamente que estábamos haciendo un examen. Y este tipo de cosas pues también lo que permiten es dar como una imagen menos tosca de la filosofía, una imagen más agradable, una imagen más amena, ¿cierto? Lo que eso es una invitación a los estudiantes a utilizar la filosofía como una especie de lentes
o como una especie de herramienta para constantemente estar evaluando sus realidades y lo que acaece en su cotidianidad. Y digamos, para finalizar las impresiones frente a este ejercicio reflexivo sobre los diarios de campo, pues además como de cierta nostalgia que provoca finalizar el proceso, ver cómo se inició y ver cómo se termina, mirar las posturas que uno tenía inicialmente y cómo van cambiando a medida que pues se va teniendo la experiencia, ¿cierto? A un gran aprendizaje, por ejemplo, de ese ejercicio reflexivo fue entender que no se deben hacer juicios apresurados y que también es un error categorizar apresuradamente los grupos, ¿cierto? A veces hay que darles otras oportunidades, a veces hay que acudir a otras estrategias, a veces, bueno, a veces no sé, o algo que pude comprobar también es que la mejor estrategia para generar condiciones óptimas para el aprendizaje es cultivar buenas relaciones con los educandos, cultivar relaciones respetuosas, cultivar relaciones sanas, cultivar también relaciones afectuosas, ¿cierto? Mostrarles que uno se preocupa por ellos, ese tipo de cosas siempre funcionaron. Yo lo que comento más en términos personales frente a lo que ha sido el proceso y es en términos del enriquecimiento, tanto profesional pero también como persona. Y bien, una de las conclusiones que también pude sacar del ejercicio reflexivo es que la mejor estrategia para generar condiciones óptimas para el aprendizaje es buscar relaciones sanas con los educandos, buscar relaciones cercanas, es demostrarles preocupación, es demostrarles afecto, es demostrarles que no es una clase más para uno, sino que para uno es importante estar con ellos. Yo siento que di a mis estudiantes reconocimiento y lo digo porque siento que eso también fue lo que recibí de todos ellos. Bien, frente a las conclusiones hay que decir que en la medida que se han expuesto y se han reflexionado pues, sobre unos resultados producto de la aplicación de unos planes de clase y unas estrategias afines a la pregunta de investigación que dirige este proyecto, y en la medida también de que se ha buscado comprender la visión que tienen los estudiantes sobre la filosofía y su cercanía con su vida, y también evidenciando el ejercicio reflexivo sobre todos estos elementos, pues en términos formales podríamos plantear que se han logrado los objetivos del presente proyecto. Y digamos, en otras conclusiones importantes es que se pudieron comprobar hipótesis. La primera de ellas, que sí hay una lejanía entre la filosofía y la vida cotidiana de los estudiantes y el despliegue del día a día de los educandos. La segunda, que esta cercanía es alimentada tanto por instituciones estatales como por las instituciones educativas, como también por el mismo ejercicio docente. Tercero, que esta brecha que hay entre la filosofía y la vida de los estudiantes y la cotidianidad de los educandos, lejos de ser obviada, tiene que ser sometida a análisis, a crítica, tiene que volverse preocupación central, insisto, no solo para la filosofía de la educación, sino para la filosofía toda. Y bueno, ya finalizar un poco en apreciaciones personales. Yo creo que a los profesores también debemos creernos el papel y la vocación transformadora de la filosofía. En esa medida tenemos que entender el papel que juega la reflexión dentro de la sociedad, la necesidad que tiene la sociedad de detenerse, de pensar sobre su tiempo, de someter a cuestionamiento los asuntos que se han normalizado y naturalizado. Todo esto hay que cuestionarlo. Yo pienso que como profesores, docentes de filosofía, es momento de entenderla como un instrumento indispensable para la construcción de un nuevo mundo, como una estrategia crucial para el momento histórico que atraviesa nuestro país, y es nosotros mismos entender que no es la filosofía una materia de relleno, sino que es una condición necesaria para formar ciudadanos libres y sociedades justas.